Bueno, entonces, como les estaba explicando, algunas de las fórmulas que vamos a ver hoy dependen de que se utilice Office 365. Entonces, es posible que pues, no les Pablo. aparezca al inicio. Em, que no les aparezca, pero es por eso. Entonces, en el caso de ustedes, pues sí tienen acceso a Office 365, lo cual es muy bueno. Em, en este caso les voy a mostrar el que para mí es el gráfico dinámico tradicional. No sé si lo logran ver ahí. En este gráfico dinámico, pues lo que sucede es que en este caso, pues trabajamos con nuestra tabla, inicialmente con nuestra tablita y luego pues le agregamos ahí, en este caso, em, pues una tabla dinámica, ¿se recuerdan, verdad? Que hacemos una tabla dinámica, la ordenamos, etcétera, y ya luego de esa tabla dinámica, entonces generamos este gráfico dinámico, ¿verdad? Entonces, este es de alguna forma, digamos, el tradicional. ¿Y por qué se le llama gráfico dinámico? Puesto que si yo hago una modificación o aplico un filtro o cambio de los ejes, digamos, del eje, la leyenda, los valores, los voy modificando, pues entonces esos datos se van modificando en este apartado. Entonces, este gráfico no lo puedo obtener si no tengo una tabla dinámica. Entonces, este gráfico depende de esta tabla dinámica. Este es un ejemplo que está en Excel. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que hagamos? Un gráfico como este solamente es un ejemplo por cuestiones de tiempo. Pero digamos, en este gráfico yo le puedo ir agregando, seleccionando los elementos que necesito que aparezcan, y eso va modificando esta información. Entonces, es importante, eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Les compartí el archivo para que lo puedan, si lo quieren ir, me pueden ir siguiendo, o si lo quieren practicar más tarde. Entonces, ¿de qué trata esto? Bueno, en este caso les puse aquí un ejemplo. Vamos a crear ese gráfico que les mostré hace un momento. Este gráfico, digamos, muy sencillo, con los datos que nos aparecen acá. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a eliminar algunos de estos elementos. Aquí pues solamente tengo 3 columnas. Estas 3 columnas, en la primera pues puse los nombres de diferentes empresas. En la columna B, pues puse las ventas, digamos las ventas que tendría cada empresa, solamente como ejemplo. Y en la última columna, que es la columna C, aquí pues me va a servir como control para decirle a Excel qué datos quiero que muestre. Entonces, el primer elemento que voy a hacer es que voy a utilizar estas dos fórmulas que están acá. No sé si las logran ver. Estas fórmulas son las que voy a utilizar, las dejé aquí para que usted las tenga como referencia. Entonces, la primera fórmula se llama filtrar, es esta la que voy a utilizar, entonces le voy a poner aquí un ejemplo. ¿Por qué? Porque esta fórmula aparece en Office 365, lo mencioné al principio. Y ¿qué es lo que me va a permitir? Me permite justamente hacer un filtro de un rango o de una matriz. Entonces, si recuerdan, voy a salirme de aquí un momento, para yo aplicar filtros a estos, me tendría que venir acá al tema de edición y aplicarle un filtro, ¿verdad? Entonces yo aquí ya tengo una forma de filtrar. Ese mismo filtro, digamos, o un filtro parecido al que haría acá, es el que quiero hacer acá. Entonces, ¿cómo logro hacer eso? Ahora se tiene esta fórmula que se llama filtrar y me pide pues 2 elementos. Y un tercero que pues ese ya sería opcional. El primer elemento que me pide, o sea, si no está muy pequeño ahí, a lo mejor lo voy a agrandar un poquito. Entonces ahí se ve mejor. Entonces el primer elemento que voy a utilizar es en este caso yo aquí, esta va a ser mi preparación de los datos. Aquí es donde yo voy a hacer el ejercicio. Y yo quiero que me filtre las empresas, pero de acuerdo a lo que yo seleccione acá. Entonces yo le voy a colocar un 1 para indicarle a Excel qué es lo que quiero que filtre. Entonces voy a seleccionar los datos que están acá. Eso significa que voy a seleccionar desde
A4 hasta A18, es decir, donde están todos los nombres de la empresa. Y lo que quiero que, pues en este caso me incluya es, voy a mostrar acá, déjenme regresar un momento al 100. Ya dejarlo no tan grande porque si no, ahí se ve mejor. Entonces, ya le había dicho, seleccióneme estos datos que están acá, que son las empresas, y luego, digamos, el elemento que voy a utilizar para filtrar son los datos que estén acá en esta columna C. Entonces, en este caso, pues yo tengo como indicador el número 1, ese es el que voy a utilizar. Entonces, lo que hago es que le digo que de C4 a C18, que me identifique si esto es igual a 1. Entonces, cierro mi paréntesis y presiono Enter. Entonces, observe lo que hizo. Me filtró los datos de este lado, pero basados en el número que tengo acá. Entonces, en este caso tengo 1, 1, 1 acá. Si yo los elimino, entonces eso hace que se elimine esto, pero yo puedo colocar 1, 1, 1 acá arriba. Y Excel lo que hace es que reconoce eso y me genera ese filtro. Bueno, entonces ese sería, digamos, como el primer paso. Pero, pues obviamente aquí no me va a dar ningún orden, sino que, bueno, en este caso, conforme yo lo seleccioné, me lo coloco acá. ¿Sí? Conforme yo lo selecciono, van apareciendo ahí. Entonces, una de las características que tienen ahora las fórmulas de Office 365 es que hacen este derrame de los datos, o sea, van a colocar esta información de esta manera. Entonces, esto se va modificando de acuerdo a los datos que yo tenga acá. Si yo quito, se quita. Y si yo agrego, pues se va a agregar. Sin embargo, lo que me gustaría hacer es que estos datos me los dé de forma ordenada de acuerdo a las ventas. ¿Sí? Aquí voy a tener yo las ventas. Entonces voy a borrar esta, si observas, si yo borro la fórmula de E4, me elimina todos los datos. Entonces voy a utilizar una segunda fórmula. Esta fórmula también solamente está en Office 365 y la fórmula se llama ordenar por, que también es una de las nuevas, digamos, una de las propuestas. Y con ordenar por lo que me pide es una matriz que lo ordene basado en otra matriz y el tercer dato que sería por medio de un orden, que en este caso podría ser o ascendente o descendente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Apoyado de esta fórmula de ordenar por, voy a utilizar la fórmula anterior, que fue la de filtrar, y pues voy a hacer de nuevo la selección, que sería en el caso de este, la empresa. Le voy a decir que el rango es este que está acá. Vamos a bajar hasta acá. Le voy a decir que esto tiene que ser igual a 1. Voy a subir para mostrarle. Y voy a cerrar mi paréntesis. Y esto representaría el filtro, digamos, este filtro representaría mi primera matriz. Entonces, lo que debo de hacer es hacer de nuevo un filtro, ¿verdad? Con los datos de la segunda matriz. En este caso serían los datos que están en esta columna B, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es que me lo ordene por las ventas que son mayores hacia las menores o viceversa. Entonces, pues en realidad voy a utilizar la misma fórmula, que es filtrar. La voy a escribir acá. Y en filtrar le voy a decir que, bueno, en lugar de que sea ventas, perdón, empresa, que sea ventas. Y que incluya todos los que tienen el número 1. Entonces voy a seleccionar de nuevo de C4 hasta C18. Y le voy a decir que tiene que ser igual a 1. Cierro mi paréntesis. Así va mi fórmula. Y presiono punto y coma. Y me va a preguntar qué orden quiero. Si quiero un orden ascendente o si quiero un orden descendente. Entonces le voy a colocar descendente. Voy a seleccionar.
¿Sí? Me pone un -1 y con esto pues yo ya tengo lista mi fórmula. Entonces voy a cerrar mi paréntesis y voy a presionar Enter. Entonces observe qué fue lo que hizo. Me lo ordena, pero hasta arriba me pone los valores más altos. Entonces, en este caso, si usted observa, aquí está Vols y aquí está Farlos, ¿verdad? Que son los primeros dos. Luego puso Tiffany, que es este, que son los 13.200. Stereo, que son 11.000. Y Museo, que son 9.000. Entonces, si se da cuenta, ya los tengo ordenados de forma descendente como se lo pedí. Bien, y ahora lo único que me resta es obtener los datos de las ventas. Y eso pues lo puedo hacer con una fórmula que usted ya conoce, que se llama buscar B. Entonces, con esta fórmula, voy a poner aquí el signo igual, buscar B. Recuérdese que buscar B lo que le permite es buscar un valor, la primer columna. Recuerde que el ordenamiento en estas fórmulas es importante. Entonces, en la primera columna, que sería A, y luego le devuelve un valor que esté siempre en la misma fila, pero en otra columna o en la columna que usted le especifique. Entonces, en este caso, pues, ¿qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar este valor, que es Vols. ¿En qué matriz lo voy a buscar? En este caso, desde A4 hasta B18, o sea, estas dos columnas que están acá. Y luego le voy a decir que la columna, o sea, donde está el dato que yo quiero es la columna 2 y quiero que me identifique o que haga una coincidencia exacta. Entonces le voy a hacer la fórmula. Si usted se da cuenta, la fórmula que yo le coloqué acá es distinta de esta por una cosita. Pero ya le voy a mostrar primero por qué. Entonces voy a cerrar mi paréntesis y voy a presionar Enter. ¿Qué sucedió? Si usted analiza, solamente me consiguió el dato de estos elementos que están acá, pero no hizo lo mismo como funcionó acá, ¿verdad? O sea, no se derramó la información, no está acá. Yo podría, pues, obviamente copiarlo, pero esto me generaría algunos errores. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Mire, muy sencillo. Dentro de Excel, usted puede utilizar el signo de numeral. Y ese signo de numeral, voy a borrar toda la fórmula. Ese signo de numeral lo vamos a poner luego de este valor, que es E4. Entonces vamos a poner E4, que es el valor que estamos buscando. Quiero que tenga su vista acá, porque aquí va a pasar algo. Cuando yo agrego el signo numeral, observa cómo cambia esto, lo voy a repetir. ¿Sí? Entonces, el numeral lo que hace es que va a permitir que se derrame la información, que haya una secuencia. Entonces, ahora sí, voy a colocar la matriz. Ups. Selecciono la matriz. Luego, perdón, le digo que es en la columna 2 y que quiero una coincidencia exacta. Entonces, observe la diferencia ahora. Derramó los datos, ¿sí? Y ahora estos datos coinciden con estos, ¿verdad? Y entonces están desplegados de esa manera. Hasta aquí, pues entonces ya tendríamos construido los elementos que necesitamos para hacer nuestro gráfico dinámico. Y lo único que nos resta hacer acá es seleccionar estos elementos y me dirijo a insertar, luego el gráfico y voy a seleccionar este y ya tengo mis datos acá. Entonces ya este gráfico se va a modificar, voy a reducirlo un poco. Este gráfico se va a modificar basado en los datos que yo tenga aquí o con base en los datos que yo tenga acá. Bueno, pero igual voy a hacer un detallito adicional. ¿Qué pasa si yo elimino algunos de estos datos? Por ejemplo, esto. Entonces, esto se modifica, pero mis datos acá también se modificaron, pero me queda este espacio. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para eliminar este espacio? Entonces, me voy a tener que apoyar de algo que se llama nombre, ¿verdad? Voy a utilizar el administrador de nombres para establecer que la información que esté acá corresponda y se modifique, y eso lo voy a agregar en la gráfica. Entonces, lo que hago es que voy a trabajar primero con el de empresa. Lo voy a colocar acá en empresa, que en este caso sería E4, y me voy a ir al administrador de nombres.
Yo aquí pues tengo varios creados. Lo voy a ir a nuevo, lo voy a hacer desde un principio, nuevo. Y aquí me aparece este nombre, Farlos, pero yo le voy a colocar de nombre empresa. Como ya tengo varios, entonces voy a colocar empresa 2. Y en este caso, observe que yo le mencioné que el numeral nos va a permitir que se despliegue hacia abajo. Entonces, lo que debo de hacer acá es agregarle, en este caso, el numeral. Vamos a ver. Entonces, observe que cuando me posiciono acá, ahora me selecciona estos dos. Y voy a hacer clic en aceptar. Ya tengo ahí empresa 2. Voy a hacer uno nuevo es el mismo procedimiento, solamente que con ventas. Perdón. Voy a salir un momento de acá. Voy a posicionar acá. En este caso sería F4. Y me voy a ir a administrar nombres. Y luego voy a seleccionar nuevo. Y de nombre pues le voy a colocar ventas 2. Y recuerde lo mismo, voy a utilizar acá el numeral. Entonces vea cómo está seleccionado. Le agrego el numeral. Hago un clic acá afuera. Y luego de nuevo acá. Y ya esto cambió. Entonces voy a hacer clic en aceptar. Ya con esto listo, pues entonces lo voy a cerrar. Me voy a regresar a mi gráfico. Y en mi gráfico me voy a ir a diseño de gráfico. Voy a ir a selección de datos. Y en selección de datos, lo que voy a hacer es que necesito modificar esto que está acá y esto que está acá. Entonces, en este caso, pues tengo de este lado las ventas y de este lado la empresa. Voy a modificar ventas primero. Voy a ir a ventas, modificar. Y aquí lo que voy a hacer es que voy a colocar el nombre que había asignado anteriormente. Si no lo recuerdo, entonces presione F3 y le va a aparecer esto. Entonces aquí ya tiene el nombre. Y en el valor de la serie voy a dejar el nombre que está acá. Perdón. Voy a cerrar esto. Voy a dejar el nombre que está acá, que dice presentación. Voy a eliminar eso. Y voy a colocar, en este caso, ventas. Lo voy a escribir, ventas 2. Voy a hacer clic en aceptar. ¿Sí? Entonces esto se modifica. Y aquí pues voy a modificar el de la empresa. Es el mismo procedimiento. Voy a ir a editar. Mire cómo está todo seleccionado. Y aquí pues solamente voy a dejar esto que dice presentación. Y voy a colocar empresa 2. Voy a hacer clic en aceptar. Y ahora me dejó seleccionado eso. Voy a hacer clic en aceptar. Y listo. Vea que aquí ya se modificó mi gráfica. La voy a agrandar. Si yo agrego uno acá, otro uno acá, esto se modifica y mi gráfico también se modifica. Así que esta es una forma en la que usted puede construir un gráfico dinámico.